Este es el curso de resumen de sectas y religiones. Y este es el primer estudio en este curso en donde vamos a explorar las características de las sectas, de las grandes religiones no cristianas, y también vamos a ver un vistazo muy breve de cada una de las principales de ellas. En este primer estudio vamos a aclarar términos importantes. El tema de este estudio es herejías, sectas, denominaciones y religiones. Y los objetivos de la lección que vamos a estudiar hoy vamos a responder a la pregunta: ¿qué es una herejía? ¿Qué es una secta? ¿Qué es un movimiento religioso? ¿Qué es una denominación? ¿Y qué es una religión? Si usted quiere una copia de las notas de esta clase, al igual que los alumnos que están aquí conmigo, podemos enviarle el bosquejo de las notas del alumno, si lo solicita, a luisfloriano@yahoo.com, y sin costo alguno le enviamos su copia del alumno para que usted pueda ir llenando los espacios mientras usted estudia los videos. Muy bien, vamos a empezar entonces el estudio del día de hoy respondiendo algunas de estas preguntas. Veamos aquí la introducción que tenemos aquí en la pantalla. Las religiones y las sectas son un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma. Reflejan el abandono que los seres humanos han hecho de Dios y de su verdad en pos de cualquier otra fuente de explicación, de conocimiento, de ganancia que no tenga que rendirle cuentas a Dios. Entonces, ¿por qué existen las sectas? Porque el ser humano le ha dado la espalda a Dios. ¿Entienden? No nos ha gustado lo que Dios tiene que decir, entonces nos buscamos otra explicación. O nos inventamos una, ¿verdad? Y entonces algo que nos convenga, algo que nos guste, algo en donde no tengamos que hacer las cosas como Él manda. Y básicamente esa es la explicación de dónde nace este problema de las religiones y sectas no bíblicas, no cristianas. Entonces, todo comenzó ¿cuándo? Con Adán y Eva, nuestros padres. Todo comenzó con ellos. El primero que inventó una verdad supuesta contradictoria a la de Dios fue la serpiente antigua. ¿Se acuerdan? Dios había dicho algo y él viene y le dice a Eva: no, así no era. Es de otra manera. Entonces, Satanás les propuso nuevas explicaciones de los hechos, obviamente explicaciones contrarias a las que Dios les había dado. ¿Y qué eligieron ellos? Pues eligieron creerle al enemigo. Y cuando tomaron la decisión de creerle a Satanás, entonces todo se descompuso, ¿verdad? Una vez que ellos eligieron cambiar la verdad de Dios por la mentira, se abrió la compuerta del error, que estuvo contenida, pero al abrirse, entonces el error entra. Y desde entonces ríos de creencias y de interpretaciones contrarias a la revelación de Dios fluyen en la mente humana. Por eso, de alguna forma u otra, podemos decir que a partir de la caída siempre han habido religiones, siempre han habido sectas. Así que el fenómeno de las religiones y de las sectas es tan antiguo como la humanidad misma. Este curso tiene el propósito de ayudarnos a conocer cuáles son las características comunes que comparten todas las religiones y sectas falsas. Y cuando estoy diciendo religiones y sectas falsas, entonces estoy asumiendo que hay verdad. ¿Ok? Hay algo que sí es verdad. En contraste con la verdad de Dios. Además, este curso nos dará una descripción muy breve de las principales religiones, sectas y movimientos falsos que coexisten en nuestro medio. Como ustedes se imaginarán, las sectas o religiones dominantes van a depender del contexto geográfico y cultural en el que cada uno de los que miran estas clases se encuentren. Las religiones dominantes en América Latina no son las mismas que las que hay aquí en los Estados Unidos. Puede que en algunos momentos lo sean, o los que están en Europa, en África, en Asia, en Oceanía. Así que, obviamente, lo que vamos a estudiar en esta clase es de principal relevancia para nosotros que somos hispanos, que vivimos en los Estados Unidos, aunque muchas de estas religiones y sectas trastocan la mayoría de los países de habla hispana, así que seguramente este material va a ser de provecho para mucha gente. Pero es especialmente en nuestro contexto, aquí donde estamos nosotros. ¿Está claro? Muy bien. Otros propósitos de este curso son los siguientes. Cuando estudiemos este curso, yo espero que nosotros
despejemos las dudas que nos hayan quedado, si es que hay dudas todavía, respecto a la veracidad del cristianismo bíblico como la única creencia verdadera y confiable. Hace décadas, cuando yo tomé el primer curso de sectas, cuando estaba en el Instituto Bíblico, en la primera escuela bíblica donde yo estudié, estoy hablando hace 30 años, cuando estábamos en la clase de sectas, recuerdo que había una señorita que estaba allí con nosotros, era recién convertida. Y cuando el maestro decía, ¿las sectas creen esto? Ella levantaba la mano y decía, ¿entonces qué creemos nosotros? Así se la pasó casi toda la clase. Y algunos en forma burlona pueden reaccionar a personas así, pero no deberíamos de hacerlo así. Porque la verdad de eso se trata una clase como esta. Que nosotros podamos cristalizar la diferencia entre una iglesia verdadera, la doctrina de la verdad y los errores. Así que un primer objetivo al estudiar las religiones y las sectas no es para debatir con los de afuera, sino para debatir contra nosotros mismos en nuestro interior, aclarando las dudas que todavía puedan permanecer. Porque si no aclaramos las dudas, entonces de vez en cuando el enemigo o nuestra propia carne nos va a asaltar diciendo, ¿y qué tal si estás tú en una secta? ¿Qué tal si te lavaron el cerebro? ¿Qué tal si tienes razón lo que te dice tu mamá, tu abuelita, tu compadre? Entonces eso no se puede aclarar hasta que tú de veras llegues al fondo de un asunto. ¿Está claro? ¿Qué es la verdad y por qué es la verdad así? Y entonces tú puedes decir, ok, ahora entiendo. Entonces sí, bajo estos términos, si esas son las reglas del juego, ya puedo saber qué es blanco, qué es negro y qué es gris. Y puedo separar entre una y otra cosa. Así que el propósito número 1 de esta clase es ayudarte a ti, convencerte a ti, no convencer a otros en cualquier confusión que todavía retengas de manera consciente o inconsciente. ¿Está claro? Número 2, a ver, alguien que nos ayude allá, Rafael. Simplificar el mosaico religioso para que los estudiantes puedan discernir cuáles creencias y agrupaciones están dentro del límite de la verdad y cuáles han traspasado ese límite perfilándose sectariamente. Va a ser imposible estudiar todas las religiones y sectas. Hay más de 4,000. ¿Cuándo acabas? Y en lo que acabas ya inventaron otras. Entonces, no, aquí la clave es más o menos encontrar los rasgos comunes. Y luego dar 2, 3 ejemplos. ¿Entienden? Para que ya conociendo tú cuál es ese perfil de creencias equivocadas, tú puedas más o menos identificarlas. Así que vamos a hacer agrupaciones de temas comunes en los movimientos religiosos y sectaristas para que podamos nosotros conocer la verdad y el error y algunos ejemplos de eso, pero no podemos agotar toda la lista. Así que vamos a resumir ese gran mosaico en temas comunes muchas veces. ¿Está claro? Otro propósito número 3. A ver, aquí adelante. Facilitar la evangelización de individuos con creencias equivocadas populares. A veces vamos a toparnos con alguien que tiene creencias muy específicas y entonces es más probable que podamos interactuar con la persona sabiendo de qué se trata que ignorando completamente. Número 4, ayudar con más eficacia y sensibilidad a los que quieren salir de alguna religión o secta. De pronto el Espíritu Santo ya está obrando en la conciencia de una persona que se siente inquieta o curiosa y ya tú puedes ayudarle de mejor manera. ¿Ok? 5, este estudio nos va a conceder estar mejor preparados con la palabra de Dios para debatir contra las ideas de los falsos maestros. Ahora, así como va a haber personas que están buscando la verdad, hay otras personas que están buscando propagar el error. Ellos no buscan respuestas, ellos quieren hacer proselitismo, quieren infiltrar sus errores, convencer a otros. Nosotros debemos estar preparados para saber identificar los errores y las intenciones y confrontarlos amorosa y firmemente. También este estudio quiere ayudar para estar mejor calificados para ser un líder en un ministerio o de una iglesia bíblica como la nuestra. Un líder de una iglesia o líder de ciertos tipos de ministerios deberían de poder responder a las preguntas importantes. ¿No es cierto? Entonces queremos que se levanten líderes
líderes calificados de ministerios, del ministerio de mujeres, del ministerio de jóvenes, de niños, los que enseñan y sobre todo los que dirigen la iglesia, deben estar preparados para responder a ese tipo de preguntas. ¿Usted por qué quiere estudiar un curso como este? Quizás usted tiene otras razones que le motivan a tomar esta clase. Anótelas ahí para que Dios primero podamos verificar al final que hemos logrado algunos de estos propósitos, ¿ok? En el resto de este capítulo introductorio nos ocuparemos de entender con claridad la diferencia entre una herejía, una secta, una religión. Es decir, vamos a clarificar conceptos básicos. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Empezamos aclarando la primera palabra, herejía. Diga herejía. Herejía. ¿Han oído esa palabra? Herejía. Suena fuerte, ¿no? Es lo que le dijeron a Martín Lutero cuando salió con sus ideas. Eres un hereje, le dijeron, ¿verdad? ¿Qué es una herejía? Bueno, la palabra herejía es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento griego. Suena parecido, airesis se pronuncia en griego y de ahí viene la palabra herejía al español. Significa grupo o partido separatista. ¿Entienden? Digamos que aquí en Estados Unidos a veces hay partidos políticos. Bueno, si hubiera partidos religiosos, a eso se le llamaría herejía en el Nuevo Testamento griego. ¿Está claro? Hoy en día nosotros usamos la palabra herejía en un sentido diferente. Cuando tú oyes la palabra herejía, ¿qué viene a tu cabeza? Error, ¿qué más? Mentira o distorsión de la verdad, ¿correcto? Entonces tienen razón, eso significa herejía hoy. Pero en el Nuevo Testamento griego, en un par de casos se usa la palabra airesis en ese sentido, pero en la mayoría de casos se refiere más bien a una agrupación. Así que una traducción más fiel al contexto del uso mayoritario de la palabra airesis en el Nuevo Testamento precisamente es el de secta o partido. ¿Está claro? Pero bueno, empecemos aclarando que sí. Con el paso del tiempo entonces, el término airesis, herejía, adquirió el sentido que tiene hoy, que es un punto de vista contrario a las doctrinas bíblicas. ¿Qué es una herejía? Una afirmación contraria a la verdad bíblica. ¿Ok? ¿Qué es una herejía? Contradecir la Biblia, básicamente. ¿Sí? En palabras simples. Ese es uno de los distintivos de las sectas. Ya saben entonces. ¿Cuál es uno de los distintivos de las sectas? Que enseñan algo que contradice la verdad bíblica. Se desvían doctrinalmente. Eso es primero herejías. Vamos a entrarle al término secta. Ahora hagamos un paréntesis para hacer una aclaración. Depende a quién le preguntes, es la respuesta a la pregunta ¿qué es una secta? Si tú le preguntas a un sociólogo, te va a dar su respuesta. Si le preguntas a un católico, te va a dar su respuesta. Entonces, por eso es importante cuando estudiamos un curso como este, aclarar términos al principio, para que podamos nosotros decir, cuando usamos este término, lo estamos usando de esta manera. Todos estudiantes serios hacen eso. Clarificación de términos al principio para que después en los estudios posteriores no se esté malinterpretando, sino que hay un contexto en el uso del vocabulario. Entonces, empecemos considerando las diferentes opiniones respecto al origen de la palabra secta. ¿De dónde sale ese nombre? Porque la palabra secta no está en el Nuevo Testamento griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, ni tampoco en el Antiguo Testamento hebreo, ni en el arameo. Es una palabra latina. Ni siquiera se han puesto de acuerdo los lingüistas de exactamente qué podría haber sido el origen de la palabra secta, pero hay dos posibles teorías. Etimológicamente hablando, la palabra secta del latín puede venir de la palabra secare, que significa cortar o separar, como leyendo que es un grupo separado del grupo mayoritario. Otros creen que la palabra secta viene de la palabra sequi, que significa seguir o acompañar, refiriéndose a un grupo de personas que siguen a un líder con una nueva enseñanza. Sea como sea, en griego ya les dije, la palabra que se traduce al español como secta es la palabra airesis, de donde viene nuestro término herejía. Para la cultura griega, la airesis era una escuela de pensamiento u opinión asociada con un maestro. Ahora ustedes ya saben que yo hice mi investigación y abajo van a aparecer todas las notas bibliográficas porque después espero publicar un libro de esto
pero mientras tanto, pues yo nomás voy a leer aquí las notas principales y no las notas al pie, porque pues eso es una información complementaria. En la Nueva Biblia de las Américas, que es la que estamos usando nosotros ahora, aquí en nuestra iglesia, airesis se tradujo como secta en pasajes como el de Hechos 5:17, cuando se refiere a las diferentes opciones del judaísmo. Los fariseos, los saduceos, se les llaman sectas, ¿ok? ¿Entienden? Específicamente la secta de los fariseos se menciona en esos pasajes. En Hechos 15:5, 24:5 y versículo 14, y también en Hechos 26:5, cuando Pablo va a compartir su testimonio, así como en Hechos 28:22. En esos contextos, la palabra secta se refiere a uno de los partidos religiosos del judaísmo. Sería algo parecido al término que usamos en la actualidad como denominaciones. ¿Han oído el término denominaciones? En ese sentido, más o menos. Sin embargo, la palabra secta en esos pasajes parece describir ya sea la predilección de cierta verdad particular o una perversión de la verdad, generalmente con la expectativa de provecho personal. Eso es lo que afirma Vine en su léxico. En segunda de Pedro, antes de eso, sería lo más parecido entonces a una denominación en algunos contextos. La palabra secta, en una sola palabra podríamos llamarla división. ¿Ok? Si queríamos decir que es una secta, pues es una división. Es una división. Segunda de Pedro 2, versículos 1 al 3 nos habla de los falsos maestros. Nos habla de los falsos maestros e ilustran cómo una herejía destructora resulta en la salida de gente de la iglesia para formar su propia agrupación, siguiendo un falso maestro que se aprovecha de la gente. Vamos a ver ese pasaje. Acompáñenme a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Vamos a ver ese pasaje para no perder la oportunidad de sacarle un buen provecho a esa lectura. Ok. Observen cómo dice ahí. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán. ¿Y cuál es la palabra que dice ahí? Esta es la palabra de la que estamos hablando. ¿Entienden? Entonces, este es uno de los pasajes donde sí la palabra herejía más o menos conserva el uso que le damos todavía en la actualidad. Ellos van a introducir herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Observen lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice? Muchos seguirán su sensualidad. Entonces, estas personas no solamente introducen un error, una contradicción a la verdad bíblica, sino que reclutan seguidores. ¿Entienden? Reclutan seguidores y se les llama seguidores. Dice, muchos seguirán. Quiere decir que no se quedan. ¿Qué hacen? Se los llevan. ¿Entienden? Enseñan una mentira, reclutan seguidores o reclutan adherentes y luego se los llevan. De ahí viene entonces la idea de la separación, la división, un partido. ¿Está claro? En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Entonces, ¿qué es un distintivo de un falso maestro? La mentira y el engaño. Y de las sectas, como él consigue seguidores y empieza una nueva agrupación, las motivaciones que se mencionan aquí son el engaño. Pero pues si es engaño, obviamente no va a decir los estoy engañando, ¿verdad? Los va a convencer de que le está diciendo la verdad. Pero realmente los engaña, y los engaña entre otros propósitos. ¿Cuál es su propósito según el versículo 3? Avaricia. ¿Qué es eso? Idolatría. Sacarles el dinero. Sí, es cierto, es idolatría según pasajes del Nuevo Testamento. Pero en términos básicos, ¿cuál es una de las motivaciones principales de las sectas? El dinero. Sacarles el juguito a los borreguitos, ¿verdad? Sacarles la lana, ¿verdad? A los borregos. No solo eso, pero también en otras la sensualidad. Versículo 2 dijimos, muchos seguirán ¿qué? Su sensualidad. Su sensualidad. Todo eso lo vamos a ver con más detalle en una de las clases posteriores. Ok, continuemos entonces aquí repasando nuestros apuntes. Definiciones generales de una secta. La Real Academia Española
dice que la secta es la doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Cuando decimos ortodoxo, ya saben ustedes que la palabra ortodoxia viene de ortos, que en griego significa recto o derecho, y doxo significa gloria o valor, lo valioso. Entonces, es un apego, la ortodoxia es un apego por lo que es correcto, ¿entienden? Lo contrario sería la heterodoxia o la herejía o la separación. Entonces, la Real Academia Española dice que cuando existe un grupo ortodoxo, o sea, que tiene la doctrina derecha, y alguien se tuerce, eso es una secta. ¿Está claro? El Diccionario General de la Lengua Española, Vox, dice que la secta es la organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales. El diccionario Merriam-Webster define a la secta como un grupo religioso no ortodoxo o espurio. ¿Qué significa espurio? Falso. Leon Morris, en el diccionario de teología de Harrison, dice que una secta es un grupo que se separa de otro mayoritario sobre bases inadecuadas. George Mather, en su diccionario de creencias, religiones, sectas y ocultismo, define la secta como el grupo religioso minoritario que se ha separado de una confesión religiosa. Los miembros de la secta consideran que su antecesor se ha desviado de las creencias y prácticas religiosas tradicionales, por lo cual ellos dicen hay que restaurar las prácticas y creencias originales. Entonces rechazan muchos valores de la sociedad bajo la guía de un atractivo y cautivador líder que suple las necesidades de paz, de guía, de comprensión, seguridad de la gente. El católico Samuel Albert, en su libro Para comprender las religiones de nuestro tiempo, un libro interesante, tiene mucha información buena, dice que una secta es un grupo de tendencia religiosa y filosófica que une a sus adeptos en torno a un maestro venerado, que intenta tomar un aspecto paracientífico, o sea, que parece científico, pero realmente está al margen de lo científico. Y a menudo terapéutico. Vengan conmigo, yo los voy a sanar. ¿Verdad? Que se caracteriza por un comportamiento elitista, es decir, los que vengan conmigo son los mejores, particularista, nomás nosotros, y cerrado. Aquí no es para todos, es para los mejores. Apelando ahí al ego. Que manifiesta intolerancia y proselitismo vigoroso usando métodos y procedimientos propagandísticos. Así define este señor Albert, católico. No estoy de acuerdo en todo lo que él dice, pero algunas cosas hizo una buena investigación periodística. Para la mentalidad popular católica, ¿qué es una secta? Es el que no es católico, ¿verdad? Entonces, esas son definiciones generales. Ahora vamos ya acercándonos a la nuestra. Definiciones evangélicas de las sectas. Samuel Vila dijo que una secta es un grupo, conjunto de opiniones que se ha apartado de la verdadera fe. Un grupo de aquellos que profesan esta doctrina divergente. Pablo de Eirós, el teólogo argentino, define una secta como un grupo cristiano o pseudo cristiano que tiende a tornarse exclusivo mediante la sobrevaloración de doctrinas secundarias o ajenas a las doctrinas cristianas históricas. Luis, me dejaste igual. ¿Qué es una secta en pocas palabras? Para nosotros, hermanos, una secta es un grupo que, habiendo sido expuesto a la verdad bíblica, la abandona para irse detrás de otra cosa. Eso es una secta. No necesita ser un grupo pequeño para ser una secta, puede ser un grupo grande. Cualquiera que se aparta de una interpretación histórica, evangélica, bíblica, seria, para ir en pos de cualquier otra novedad, para nosotros es una secta, porque ha abandonado la sana doctrina. ¿Ok? Sin importar su tamaño, sin importar su antigüedad, sin importar su influencia. Una secta es un grupo proselitista. ¿Qué significa eso? Que anda buscando adeptos, ¿entienden? Es un grupo proselitista de personas que abandona de manera organizada la doctrina bíblica en cualquiera de sus puntos esenciales. No tienes que negar todo. Con que niegues uno o dos de los esenciales, ya.
¿Me explico? No tiene que estar el vaso lleno de cianuro. Con una gotita es suficiente, ¿verdad? Para ser letal. Entonces, en ese sentido, no importa el tamaño ni la antigüedad de un grupo, si ha abandonado el mensaje del Evangelio, si ha abandonado la doctrina bíblica, entonces podemos llamarlo secta. Ya sé que a algunos que tal vez están viendo este video ya no les gustó lo que acabo de decir. Lo lamento, pero tengan paciencia y escuchen, consideren si lo que digo es razonable. Si presumimos querer hacer cristianismo bíblico, iglesia, desde un acercamiento bíblico serio, entonces que sea la Biblia la última palabra. Pero no la Biblia a tontas y locas, sino estudiada de una manera seria, donde se conozca el acercamiento y las reglas de la interpretación de manera clara y abierta, donde se pueda probar la sensatez de nuestro acercamiento a la Biblia, para que veamos que las conclusiones son coherentes con la realidad. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre una secta y una iglesia apóstata? Porque algunos van a decir, estrictamente hablando, esta no es una secta, es una iglesia. Pero si la iglesia, ahora voy a explicar, miren, voy a explicar la diferencia. Voy a leerla y luego si quedan dudas la voy a explicar. Empiezo. La diferencia anterior, la definición anterior de la que di de secta, la definición de secta, es útil para fines prácticos generales. Aunque estrictamente hablando, no es lo mismo una secta y una iglesia apóstata. Los dos son grupos equivocados, pero desde un principio diferente. Por ejemplo, una secta es un grupo minoritario, ¿ok? Es un grupo minoritario que se aparta del grupo mayoritario que sostiene la verdad. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Es un grupo más pequeño. Eso normalmente es lo que asociamos con una secta. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día salieron porque no estuvieron de acuerdo con el cristianismo histórico. Dijeron, no. Nosotros no estamos de acuerdo con la doctrina del infierno. Dijeron, por ejemplo, ellos. ¿Ok? Nosotros creemos que Cristo va a venir ahora en 1844. Ok. No estamos de acuerdo. Y se salen. Pero el cristianismo mayoritario histórico se queda allí. ¿Está claro? Entonces, y luego dentro del adventismo del séptimo día, unos dicen, no estamos de acuerdo con los adventistas. Nosotros nos salimos. Y entonces nacen los testigos de Jehová. Este es un grupo, subgrupo del otro grupo. ¿Está claro? Salen del cristianismo, del tronco del cristianismo histórico. Ok. Entonces, la secta es un grupo minoritario que se aparta de la verdad que mantenía el grupo mayoritario. ¿Sí? Los adventistas le dijeron a los bautistas, ya no queremos ser bautistas, queremos ser adventistas del séptimo día, somos otra cosa ya. El pastor bautista que empezó el adventismo, después se arrepintió y dijo, me equivoqué. Se pidió a Miller el Señor, dijo, me equivoqué, no debía haber dicho eso, ya me arrepiento. Pero sus seguidores no se arrepintieron y dijeron, no, nosotros le seguimos. Entonces una señora, Elena White, dijo, no, hay que seguirle. Además el Señor me está dando revelación a mí. Sí vino Cristo, pero allá, en el cielo, en el santuario. Entonces ella sacó una... Y entonces de las iglesias bautistas sale el adventismo del séptimo día. ¿Entienden? Ok. Ahora, hay otros grupos, ¿verdad? Del movimiento pentecostal salió el movimiento pentecostal unicitario. El pentecostalismo tiene creencias bíblicas, ¿está claro? Pero el unicitarismo, o lo solo Jesús, como lo llama comúnmente mucha gente, y muchos ven estas clases, salieron como un grupo minoritario, una subcategoría originalmente del pentecostalismo. Ya expliqué todo eso en el curso de Historia de la Iglesia Contemporánea. Ahí está un capítulo completo que se llama Historia del Pentecostalismo. Por otro lado, una iglesia apóstata, estoy explicando la diferencia entre una secta y una iglesia apóstata. La iglesia apóstata es la que todo el grupo abandona la verdad y unos poquitos se quedan en la verdad. ¿Entienden? Como la mayoría abandonó la verdad, ellos consideran a los otros los rebeldes, los equivocados. ¿Entienden? Pero en realidad
esta iglesia ha abandonado la ortodoxia, ha abandonado la verdad. ¿Está claro? Toda la iglesia. Y unos cuantos ahí quedaron. Bueno, estrictamente hablando, esta es una iglesia apóstata, porque toda la iglesia ha abandonado la fe tradicional. ¿Entienden? Así que no la llamaríamos secta. Si no, nosotros no somos una secta, nosotros somos una iglesia. Bueno, sí es cierto, pero ¿qué tipo de iglesia? ¿Verdad? No quieren oír la segunda palabra, pero se han apartado. Ahí investiga qué significa apostasía y verás la explicación. ¿Qué es la apostasía? Es el abandono de la fe ortodoxa. Cuando toda una iglesia abandona eso, pues aunque se llamen iglesia ellos, no son la iglesia auténtica, son una iglesia apóstata. Bueno, ahora a algunos otros no les gusta la palabra secta, como que está muy fea, ¿no? No, secta como que no, muy peyorativo, muy despectivo. Entonces, especialmente en ambientes más sociológicos les llaman movimientos religiosos. Dicen, esta no es una religión, es un movimiento religioso. Para términos prácticos, es lo mismo, hermanos. Es otra manera de llamarle a las sectas, movimiento religioso. Es el título que se le asignó a partir de la década de los 80 a cualquier grupo religioso, ético o espiritual reciente que no es parte de las principales iglesias, denominaciones o religiones. En otras palabras, es una forma de llamarle secta que no suene tan feo. ¿Sí? Movimiento religioso. Ahora, ¿qué de las denominaciones? Porque también hay denominaciones, ¿o no? Hay denominaciones. Entonces, ante las denominaciones, nosotros explicamos que mientras las sectas se apartan de la verdad, las denominaciones son grupos que se mantienen en la verdad, pero que se fragmentan entre sí. ¿Está claro? Ok. Ya el niño creció, ya no quiere estar durmiendo con su hermanita. Ah, no, qué aburrido. Que a mí que me den mi cuarto. Entonces todavía pertenece a la familia, pero ya quiere estar aparte porque tiene sus cositas. Todavía se apellida igual y come en la misma mesa, pero en lo que se trata ya de, ese es mío, aquí yo, aquí en mi espacio, aquí no se metan. Entonces él ya prefiere separarse, pero sigue siendo parte de la familia. ¿Entienden entonces la analogía, verdad? Esas son las denominaciones. Una denominación es un grupo cristiano que afirma su creencia en las verdades bíblicas fundamentales, pero que en asuntos secundarios de doctrina o de práctica difiere de otros grupos. Ustedes van a encontrar en algunos libros católicos, entre el listado de sectas, ellos van a encontrar ahí, ustedes van a encontrar muchas denominaciones cristianas evangélicas, ¿entienden? Porque para ellos son sectas. ¿Por qué? Porque no son católicos. Pero a nosotros no nos importa si es evangélico o es católico, a nosotros nos importa la verdad, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? Si a mí se me presenta alguien que dice que es miembro de la iglesia católica, marciana, mexicana, subterránea, yo digo, oye, yo nunca había oído de esa iglesia. Así que no me guío por el nombre. Yo les pregunto, ¿qué es lo que ustedes creen? Y si resulta que ellos creen en las doctrinas bíblicas, aunque no me guste el nombre, ellos creen y practican la enseñanza bíblica, entonces no son una secta. ¿Entienden eso? Aunque no me guste, aunque no me guste. ¿Y por qué se reúnen ustedes en la noche los domingos? ¿Qué no saben que se deben reunir todos los cristianos el domingo en la mañana? ¿Quién dijo? ¿Verdad? O sea, hay prácticas que no son esenciales. ¿Está claro? Y esto nos enseña que tal vez no conocemos todas las denominaciones que hay. Siquiera. Simplemente sabemos que existen. ¿Ok? Bueno, el denominacionalismo comenzó a partir de la Reforma. Algunas de las principales denominaciones históricas, eso sí lo deben ustedes identificar. Denominaciones históricas son las que ya tienen siglos, ya están consolidadas. Entre ellas están los luteranos, los reformados, los presbiterianos, los anglicanos, los congregacionales, los bautistas, los episcopales, los anabaptistas, los menonitas, los moravos, los metodistas, denominaciones históricas, ¿ok? Aunque algunas de ellas ya han abandonado también la fe cristiana. Podríamos incluso llamarlas algunas iglesias, pero no toda la denominación. Algunas denominaciones enteras han adoptado una tendencia liberal, para nosotros sectaria.
Pero puede haber iglesias locales que no siguen a toda la denominación, así que tenemos una iglesia evangélica en una denominación liberal que enseña el sectarismo, pero esta iglesia local no. Entonces eso es más complicado a veces de lo que parece. ¿Entienden? Por eso no se puede cortar a todos con la misma tijera. Hay que conocer cada caso en particular. ¿Sí? Es como si cuando decimos que todos los católicos están mal. Bueno, depende. Porque hay muchas doctrinas católicas que son fieles a la Sagrada Escritura. Entonces, nosotros no estamos en desacuerdo con el catolicismo, por ejemplo, en la doctrina de la Trinidad. Estamos de acuerdo y es una doctrina cardinal, una doctrina esencial de la Biblia, ¿me entienden? Pero es en otras doctrinas en lo que estamos en desacuerdo, que son cardinales también y esenciales. Pero ¿qué tal si hubiera católicos que deciden permanecer adentro del catolicismo romano, pero no están de acuerdo con la iglesia romana en las doctrinas antibíblicas, sino creen las doctrinas bíblicas, pero siguen ahí adentro de ese seno? ¿Entienden eso? Entonces, no es siempre exacto generalizar, decir, todos los católicos, porque no todos los católicos son iguales, aunque mayoritariamente lo es. O así también con respecto a otros grupos religiosos. ¿Está claro? Bueno, entonces, las denominaciones históricas, entre las principales ya mencioné esa lista, pero hay otras que vinieron después de las denominaciones primeras, como los Hermanos Libres, las iglesias del Nazareno, las Asambleas de Dios, la Alianza Cristiana y Misionera, las iglesias de Dios, solo por mencionar algunas. Y ahora recientemente hay nuevas denominaciones, aunque a muchos de ellos no les gusta que les digan denominaciones, prefieren que les llamen redes apostólicas, fraternidades de iglesias o familias, pero mayormente en las iglesias de tendencia pentecostal y carismática existen lo que llaman redes apostólicas, y algunas de ellas, no todas creen lo mismo, pero funcionan como denominaciones, es a lo que me estoy refiriendo. Estamos hablando de las denominaciones, es decir, creen en las doctrinas esenciales del cristianismo, pero en asuntos secundarios difieren de opinión. Entonces hay denominaciones históricas, hay denominaciones posteriores y hay denominaciones más jóvenes, pero ellos no van a admitir que son denominaciones, pero funcionan como denominaciones. ¿Entienden? ¿Como cuáles? Mayormente tendencia algunas carismáticas y otras no. Pero puedo mencionar una muy popular en América Latina, son las casas de oración. La iglesia madre está en Guadalajara, el pastor Chuy Olivares, y muchas iglesias han sido plantadas y ahora son más de 100 iglesias en varios países. Entonces eso ya funciona como una denominación, aunque ellos no lo admitan. ¿Ok? Otros ejemplos son los centros cristianos. En México empezaron a fundarse iglesias de corte neopentecostal que llegaron a ser mega iglesias, y muchas iglesias se plantaron en grandes ciudades de América Latina y mayormente en México y se llamaban centro cristiano, lo que sea. Centro cristiano. O tenían otros nombres creativos, pero estaban afiliados o hermanados con los centros cristianos. Empezaron a funcionar en cierto modo como una fraternidad, una semidenominación. Las amistades cristianas también, las iglesias Elim, empezando en Centroamérica, la del Salvador, la popular Tabernáculo Bautista Amigos de Israel. Muchos de ellos ven nuestros videos, no estoy criticando, simplemente tienen muchas cosas criticables, pero no voy a hablar de eso porque lo dicen que solo criticando me la paso, por ahí algunos. Pero yo no soy el que hace esos errores. Cuando alguien hace los errores, pues ¿qué quieren? ¿Que lo justifique? No, ¿verdad? Ok. Pero es una buena iglesia a veces. ¿Okay? Y tiene muchas iglesias plantadas y hay iglesias hijas del tabernáculo que son buenas. Así que es otro ejemplo. El movimiento de Nuevas Fronteras o New Frontiers, que empezó en Brighton, Inglaterra, y de ahí hay muchas iglesias por todos lados. Yo fui parte de una de ellas por un tiempo y tengo amigos entrañables. Y esa es otra red apostólica, de Vineyard o La Viña. Son iglesias de corte muy carismático, pero que han plantado, yo creo que llegaron a plantar como 2,000 iglesias en los últimos 50 años. Imagínense decir, 2,000 iglesias. Es un montón de iglesias. Las Calvary Chapels, que empezaron aquí con el movimiento de los hippies, ahí con Chuck Smith, aquí en el sur de California, ¿cómo se llama? No es Garden Grove, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Ahí, no,
es otra ciudad. Ahí pegado a Disneylandia, luego me acuerdo. Entonces, pues empiezan y de esos jóvenes empiezan a salir muchos líderes, mucho evangelismo y ya hay una red de cientos de iglesias, si no es que ya pasan de 1000 iglesias que son las Calvary Chapel en casi todas y todas se distinguen más o menos por la misma línea, que predican versículo por versículo y son más o menos tranquilonas, no son tan... Al principio eran más diferentes porque eran puros hippies, ¿me entienden? Pero ya fueron madurando los hippies, pues ya se pusieron en paz. Entonces ahora ya nada más andan ahí con sus bermudas y sus camisas de palmas y todo eso. Y luego ha habido subdivisiones, no divisiones, pero plantaciones. Hay iglesias de las de Calvary Chapel que han llegado a ser tan grandes y han plantado tantas iglesias que a su vez empiezan como nuevas denominaciones, como la iglesia he estado allí en Escondido, creo que está en Escondido, en San Diego. Se llama Horizon McIntosh, creo que se apellida el pastor. Y hay muchas iglesias que Horizonte ha plantado, pero son de la misma familia de las Calvary Chapel. Y hay muchas de esas iglesias de Calvary que han llegado a ser mega iglesias. Estoy hablando de 3,000, 5,000, 8,000, 10,000 miembros por todos lados en Estados Unidos. Algunas de las iglesias más grandes son de ese grupo. Y son buenas iglesias. Yo fui parte también de una iglesia de Calvary Chapel por unos años ahí, por un año, nada más un año. Y tengo amigos en esas iglesias. Así que son como familias de denominaciones. Gracia Soberana, Sovereign Grace, otro ejemplo de estas redes de iglesias. Esta es de teología reformada, no cesacionista, o sea, que creen en la vigencia de los dones. Y bueno, así yo les podría dar ejemplo tras ejemplo. Hay cientos de otras familias o denominaciones nuevas alrededor del mundo, en África, en Asia, no se diga, pero pues yo no me estoy dando ejemplos aquí de América Latina, ¿ok? Bueno, 3 grandes ramas del cristianismo. Ahora, entiendan, hermanos, 3 grandes ramas del cristianismo. No confundan las ramas con las denominaciones. 3 grandes ramas del cristianismo son el cristianismo católico romano, el cristianismo ortodoxo oriental y el protestantismo. ¿Entienden? A nivel mundial, lo que llama el mundo cristianismo es un pastelote de más de 2,000 millones de personas que se parte en 3 rebanadas. ¿Entienden? Catolicismo romano, cristianismo ortodoxo oriental y protestantismo. ¿Ok? 3 grandes ramas. En lugares como en Estados Unidos, equivocadamente algunas personas consideran a la Iglesia Católica y a la Iglesia Ortodoxa como si fueran denominaciones. Pero no son denominaciones estrictamente, porque todas las denominaciones son protestantes. ¿Entienden ahora la diferencia? Entonces, catolicismo, cristianismo ortodoxo, protestantismo. Las denominaciones son una peculiaridad del protestantismo. ¿Está claro? Bueno. Hoy en día la gente pregunta, ¿a qué denominación perteneces? Y la gente dice, oh, yo soy católico. ¿Y usted? No, yo soy de la iglesia ortodoxa griega que está aquí en Tracy. O yo soy luterano. Pero esa es una anomalía terminológica. ¿Entienden? Es decir, no son denominaciones. El catolicismo no es una denominación porque si fuera una denominación sería protestante, pero es antiprotestante. Por naturaleza. ¿Está claro? Pero la gente a veces así lo tiene. Otro error común es considerar a algunas sectas que han crecido mucho como si fueran denominaciones cristianas. Ahora, ya les dije, las denominaciones creen en las doctrinas históricas del cristianismo bíblico. ¿Está claro? Pero cuando alguien abandona las doctrinas esenciales, no las secundarias, eso ya es una secta. Pero como, por ejemplo, los testigos de Jehová han crecido tanto en algunos lugares, ya están en la lista de denominaciones, pero no es una denominación. ¿Entienden? O si tú vas y revisas las estadísticas del INEGI, allá en México, encuentras dentro de los grupos evangélicos, de las denominaciones evangélicas, la luz del mundo, pero no es una denominación evangélica. ¿Entienden lo que decimos? Porque usan ellos criterios sociológicos seculares. Pero nosotros estamos aclarando términos. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos? Bueno, entonces,
Por desgracia, ahora también existen entonces denominaciones históricas que han abrazado el liberalismo teológico, han abandonado algunas doctrinas fundamentales y esto hace que esto todavía sea más complicado. Porque ahora tenemos presbiterianos y bautistas que no creen que la Biblia es inspirada por Dios, que no creen que el Evangelio es lo que nosotros vemos en la Biblia que es el Evangelio, sino que ahora hay otros evangelios, hay otras fuentes de autoridad. Pero dicen ser denominaciones históricas. Y hay iglesias que pertenecen a esa familia de iglesias que sí creen en la Biblia, pero son vistos mal. Un caso muy particular que acaba de suceder el año pasado es la iglesia metodista mundial. La iglesia metodista en Estados Unidos ahora es de tendencia liberal. Apoya la homosexualidad entre sus ministros, el liderazgo de las mujeres en puestos de importancia en la iglesia. Pero se juntaron todos los metodistas del mundo para votar si se iban a aceptar la homosexualidad entre su liderazgo. Y los metodistas dijeron, no la vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de metodistas está en África. Les ganaron. También enojados los de aquí. Porque en la votación les ganaron, porque aquellos siguen siendo evangélicos, ya estos ya no. Entonces no podemos decir, no, los metodistas ya son una secta. No podemos decir eso. Depende de qué metodistas hables. Depende de qué bautistas hables. Entonces, antes nosotros decíamos, oh, ve a una iglesia buena. Pues ¿cuáles hay? Pues búscate una bautista. O ve a una iglesia buena, donde esté ahí el poder del Espíritu. Pues búscate una iglesia pentecostal. Pero ahora, eso ya no es suficiente. Porque ahora ya tenemos perdón la expresión, pero tenemos un merequetengue aquí que ya no se sabe ni quién es quién. Por eso hay que conocer cada iglesia antes de comprometernos ahí. No es imposible, simplemente requiere un poco de cuidado. ¿Está claro? Bueno, entonces, denominaciones. Entonces, estrictamente hablando, pues eran cristianas. Finalmente, religión. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos religión? Etimológicamente, la palabra religión viene del latín religare, significa reconectar. Reconectar. Entonces, la religión es lo que une al hombre con la divinidad. La religión es el esfuerzo organizado de los hombres por conectar con Dios. ¿Están entendiendo? Vamos a algunas definiciones del término. La religión, según aquí vemos Fairchild, según Mary Fairchild, su documento, la religión es un sistema de creencias específicos acerca de Dios o dioses, expresado a través de un código de conducta, ética, formas de adoración y rituales. La religión incluye elementos sociales, éticos y ceremoniales combinados con las creencias en un mundo invisible, frecuentemente con una deidad. Otra definición de religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, o sea, hacia la divinidad. Un conjunto de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración, el sacrificio para darle culto a esa divinidad. También la religión, alguien más definió, estamos viendo aquí quién es, la Real Academia Española es la que nos dio la definición anterior, ¿ok? Y Lockwood en el Nuevo Diccionario de la Biblia dice que la religión es el conjunto de ritos y signos externos de un culto o creencia. El sistema cultural basado en cosmovisiones, textos, comportamientos, prácticas y lugares sagrados que relacionan personas con elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Dos más, el conjunto de experiencias, significados, convicciones, creencias y expresiones de un grupo a través de las cuales sus participantes responden a la divinidad. Ok, vayamos aterrizando esto. Religión, sistema de creencias y costumbres. Oigan eso, creencias, costumbres. Sistema de creencias y costumbres de un grupo de personas en relación con su Dios o dioses, mediante escrituras sagradas, adoración, oración, ritos, sacrificios, buenas obras y una especie de sacerdocio. ¿Está claro?
La religión natural humana connota alguna forma de salvación mediante el esfuerzo humano y la adoración de dioses falsos. Cada religión constituye, en palabras simples, cada religión es una especie de puente que construimos con la intención de llegar a Dios. ¿Está claro? ¿Quién toma la iniciativa en la religión? El hombre. ¿Cuáles son los medios? Los que el hombre escoge. Y si es el hombre el que establece, entonces la religión siempre va a terminar siendo el esfuerzo humano. ¿Entienden? La religión depende del esfuerzo humano. El esfuerzo humano para llegar a Dios. Así que en ese sentido, el cristianismo bíblico, estrictamente hablando, no sería una religión. Porque el cristianismo bíblico no es el esfuerzo humano para conectar con Dios. El cristianismo bíblico es la evidencia de la iniciativa de Dios conectando con el ser humano. ¿Ven? Religión, en términos generales, es nosotros llegamos a Dios. El cristianismo bíblico es Dios vino a nosotros en la persona de Emmanuel. Dios con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven la diferencia? Pero sociológicamente hablando, cuando andas por la calle y te preguntan, ¿y a qué religión eres tú? No, yo no soy de ninguna religión. Yo tengo una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Es cierto? Entonces se le queda viendo y diciendo, mentiroso, es protestante. ¿Entiendes? O sea, sociológicamente hablando, pertenecemos a una religión desde los términos de ellos. Así que si quieres a veces estar perdiendo tiempo, porque sales y quieres hablar con una persona, oiga, ¿puedo hablar algo acerca de la Sagrada Escritura? Contarle una historia de lo que Dios está haciendo en mi vida, hablarle de nuestro Señor Jesús. Y entonces la persona te está oyendo y te está viendo con cara ¿de qué religión será? Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿a qué religión pertenece usted? No, yo no pertenezco a ninguna religión. Eso no te ayuda. ¿Me entienden? Solo la persona dice, no me quiere decir. No me quiere decir. ¿Es usted católico? No. No se preocupe por eso. Yo no le vengo a hablar de religiones. Para ellos hablar de Dios es hablar de religión. Entonces, yo les expliqué esto en el curso de evangelismo. Una de las formas más simples de superar las objeciones es evitándolas. Si esto va a ser una distracción para la persona, entonces dile. Si tienes la preocupación de que la persona no te va a prestar atención porque eres cristiano, entonces dile que eres cristiano. Dile, hola, soy parte de una iglesia cristiana evangélica aquí en la ciudad, estamos conociendo a las personas y orando por sus necesidades y hablándoles algo de la Escritura. A eso vas, ¿por qué te andas por las ramas? ¿Crees que la gente es tonta? Si no lo dices así, la gente va a estar diciendo, ¿de qué secta será este? Me quiere cambiar de religión, pero yo no me dejo, soy más listo. No, así nos ve la gente como una religión, entonces hay que tener un balance. ¿Está claro?